nos encontramos acá con la presidenta de la Asamblea Legislativa, con quien vamos a conversar sobre los últimos movimientos, los últimos proyectos y lo que se espera para este cierre del periodo constitucional el trabajo legislativo acá. Presidenta, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, más bien muchísimas gracias por el espacio. Doña Silvia, quedan ya 5 semanas para que termine este periodo constitucional, hay bastante agenda legislativa, se han estado sesionando extraordinariamente para avanzar con algunos de los proyectos. ¿Cómo podemos explicarle a la gente el trabajo de estas últimas semanas para que entienda la importancia y para poderles explicar el trabajo que se está desarrollando? Bueno, lo primero es dejar muy claro que en medio inclusive de un proceso, de una campaña electoral, una segunda ronda que tiene una enorme incidencia o que podría tener una enorme incidencia en la dinámica política, las diferentes fracciones, las diferentes fuerzas políticas hasta el día de hoy han tenido lo que yo llamo un gran sentido de responsabilidad, porque la Asamblea Legislativa, a pesar de ser un último año, no ha dejado de funcionar, no ha dejado de rendir resultados en todo el tema de la toma de decisión y de priorización. Ciertamente nos restan ya muy pocas semanas, en medio de ello una Semana Santa también que habría que ir reduciendo en estas posibilidades de construcción de acuerdos y consensos. ¿Qué viene? ¿Qué está priorizado para cerrar en estos días? Leo en razón de lo que las fracciones han manifestado una voluntad de que el proyecto, por ejemplo, de limitar la reelección indefinida de autoridades locales, que se fue a consulta a la Sala Constitucional y donde la Sala ya señaló que no evacuó esa consulta, pero al mismo tiempo nos señala que no tiene vicios de procedimiento. Tan pronto se reciba el por tanto, hay un espacio para avanzar con la discusión y votación de este proyecto, que probablemente por la misma dinámica de no evacuación, de esta posibilidad de no evacuar la consulta, algunos diputados y diputadas puedan tener interés de dejar en el espíritu del legislador una apreciación, sus observaciones con respecto a este expediente y que por ende pueda tomar eventualmente más de una sesión. También veo consenso en proyectos como, por ejemplo, atraer inversiones fuera del gran área metropolitana, a pesar de que el día de hoy cierra el proceso de reiteraciones y para el mediodía, cuando me fijé, ya llevaba 127 mociones de reiteración. Tengo entendido que la mayoría de las fuerzas políticas tiene prioridad en dejar este proyecto avanzado lo máximo posible, entendiendo su votación inclusive para concluir este tema que ha sido un pendiente de Costa Rica cuando hablamos de cómo llevar oportunidades de empleo fuera del gran área metropolitana. Y en tercer lugar, aunque se habla poco, a la Asamblea Legislativa le deviene entre manos concluir un proceso que no es para nada menor y tiene que ver con nombramientos de magistrados y magistradas. Ahí hay una sustitución o un nombramiento pendiente en la Sala Constitucional, una sala fundamental para el quehacer costarricense. Hay una reelección o no de una magistrada en la Sala Primera y una sustitución del magistrado Molinari, que tiempo atrás también desestimó continuar en la sala y por ende estas vacantes tienen que ser ocupadas y la Asamblea Legislativa definir ese tema. Esto ocupará discusión en el plenario, parte de un tema muy serio además, y yo visualizo, digamos, estos grandes apartados de temas en donde la Asamblea, si acaso, tendrá tiempo para concluir con todos ellos. Presidenta, este periodo constitucional ha aprobado leyes trascendentales, algunas muy necesarias, otras que la ciudadanía demandaba, como el tema de las huelgas, el tema de la reforma fiscal, el tema de la incorporación de Costa Rica a la OCDE, dentro de algunos otros proyectos de ley en el tema de la reactivación económica después del COVID-19 también han tenido un papel importante. ¿Cuáles son los proyectos que desde su posición y su experiencia política le quedan a la nueva Asamblea Legislativa y cuáles son esos retos país que usted visualiza le tocarán a la nueva Asamblea Legislativa? Bueno, yo coincido plenamente en que la Asamblea ha tenido que dar respuesta
en medio de todo esto con gente de lo urgente como fue atención a la pandemia, pero también sacó tiempo para temas estructurales. Usted ha puesto ejemplos de ellos muy claros y ahí le sumaría nada más el tema de una reforma a la contratación administrativa que viene a ver no más y menos que las compras públicas del Estado con ahorros muy significativos después de implementarse en el tiempo esta reforma tan integral que se hizo. ¿Qué queda pendiente? A mí me parece que la Asamblea Legislativa, a pesar de que tuvo esa visión, como fue un proceso de adhesión y ver ahí temas de reforma del Estado que ya no van a ser optativas, sino obligatorias, no ha existido el espacio para abordar temas de mediano y largo plazo, como por ejemplo los números rojos de algunas instituciones del Estado. Este sigue siendo un tema pendiente. Aquí hablamos de instituciones públicas del Estado, como es por ejemplo el ICE, en donde a todas luces hay una situación financiera vulnerable que termina a la larga repercute a la larga en tarifas que son para los hogares, para la industria, para el comercio, también el tema de educación. A pesar de que se hizo un control político muy fuerte a lo largo de la pandemia y la no presencialidad y los posibles impactos, el país tiene que seguir abordando reformas cuando la Contraloría ya nos ha dicho que hay un agotamiento del bono demográfico, una población adulta mayor que envejece, que dura más y que necesita, por ende, de acciones, algunas por parte del Estado para cubrir pensiones, salud, y la diferenciación en temas de educación. Entonces yo creería que hay temas de largo plazo que la Asamblea tocó por encima, algunas no las ha abordado por completo porque se abocó a otras respuestas y estos son pendientes. Nada más para finalizar, Presidenta, usted obviamente termina su periodo constitucional, pero vendrán nuevas diputadas, un amplio margen, son 26 diputadas nuevas que asumirán a partir del 1 de mayo. Ese mensaje a la participación de la mujer en la política y a la necesidad de más participación. Sí. El reto aquí seguirá siendo pasar de una representación significativa o de una posibilidad de representación a una representación sustantiva, no solamente descriptiva. ¿A qué me refiero? El ocupar u ostentar una curul o en este caso el poder llegar a la Asamblea Legislativa como diputadas es fundamental, pero no se puede quedar solo ahí. La lucha es qué tipo de espacios y de toma de decisión y poder ocupan las mujeres en los puestos políticos. Por ejemplo, las comisiones que van a presidir, si va a seguir el avance en puestos del directorio estratégicos, incluyendo la mesa o la silla de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Entonces, no solamente lo descriptivo, sino ese rol sustantivo que van a seguir ejerciendo mujeres diputadas ahora que viene un nuevo periodo constitucional. Le agradecemos a la Presidenta de la Asamblea Legislativa, posiblemente esta será la última vez que la tengamos en TV Legislativa para esta rendición de cuentas antes de que deje su ejercicio como diputada de la República. Le agradecemos, doña Silvia, la apertura y la participación. Vamos ya con tomas de plenario, en pocos minutos inicia la sesión del día de hoy.